Muy buenas noches, buenas tardes más bien, estimados estudiantes. El día de hoy nos corresponde abordar la tercera tutoría del curso de Estrategia Empresarial, correspondiente a los capítulos 6 y 7. El primer capítulo que vamos a ver hoy, que vamos a repasar, es el de Análisis y Elección de la Estrategia. Estos dos capítulos que vamos a revisar el día de hoy se ubican en el modelo que nos presenta el libro, aquí en el medio, ya más en el tema de implementación de la estrategia. ¿Se recuerdan los tres principales procesos del modelo de administración estratégica? Que son la formulación, la implementación y la evaluación. Ahorita estamos de lleno, vamos a entrar de lleno al tema de implementación de la estrategia. Estos de aquí son los objetivos de aprendizaje del capítulo, después los pueden revisar. Son los mismos del libro. ¿Todos me escuchan bien? Y no hay ninguna interferencia. Perfectamente. No. Gracias. Cuando establecemos un proceso estratégico, de administración estratégica, hay varios aspectos que se consideran. Por ejemplo, cuando estamos construyendo un plan estratégico, eh, debemos analizar y debemos decidir cuál es la estrategia más viable para mi empresa. Entonces, no es una decisión que se pueda o que se deba tomar a la ligera. Como hemos visto, debemos analizar y ser conscientes de que esto va a generar un impacto a largo plazo de mi empresa, indiferentemente si es pequeña o es grande. Por lo tanto, es importantísimo ver todos los factores que pueden traer una consecuencia, ya sea positiva o negativa, en mi organización. Debemos evaluar ventajas, desventajas, cuáles son los beneficios. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la herramienta de costo-beneficio, verdad? Si esta estrategia pues me va a generar mayores beneficios que prejuicios, ¿verdad? Más que todo en el tema monetario. Cuando diseñamos una estrategia, ¿se recuerdan cuando hablaban, bueno, en este caso fue el profesor Don Vicente en la primera tutoría, sobre la construcción de la misión y la visión? Cuando se construye la misión y la visión de la empresa, los valores, esta parte medular de cualquier empresa, se deben tomar en cuenta todas las partes. ¿A qué me refiero con esto? No solo a los gerentes o no solo los rangos altos en la organización, sino que a todos, ojalá inclusive a gerentes de divisiones y, ¿por qué no?, a los colaboradores que están pues más abajo a nivel jerárquico, porque la misión y visión como tal, es casi que lo más importante, por así decirlo, es como el ADN de la empresa. Y de ahí van a surgir las estrategias, de ahí van a surgir los objetivos y en general el rumbo que va a seguir la empresa. Entonces, es sumamente importante que toda la organización conozca la misión y visión y que a partir de esta se vaya generando la estrategia o los distintos caminos que puede tomar la empresa, ¿verdad? Como tal. Bien, aquí menciona también, al igual que en el tema de misión y visión, en cuanto a la auditoría externa e interna que ya vimos, deben existir varios actores dentro de la organización que se involucren dentro de ese proceso porque le compete, ¿verdad?, toda la organización, no solo a la gerencia como tal. El proceso de generación y elección de las estrategias, como les decía, es algo complejo. O sea, no se puede tomar la decisión de la noche a la mañana. Siempre se debe analizar y se debe profundizar en cuáles son esos beneficios o esos perjuicios que me puede traer esa decisión tan importante.
Más adelante vamos a hablar un poco sobre juntas directivas y la importancia que tiene muchas veces en la elección de la estrategia. Cuando una empresa construye o define su misión y visión, como les decía, se deben considerar todas las partes. Entonces, muchas veces este proceso no es sencillo. ¿A qué voy con esto? Bueno, en algún momento he tenido la oportunidad de estar en un proceso de estos de generación de un plan estratégico y muchas veces la misión y visión, que aunque el concepto está claro y es muy sencillo, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos qué es la misión y visión, el hecho de que todas las personas o todos los involucrados se sientan identificados con esa misión y visión no es tan sencillo. Entonces se pueden llevar horas, sesiones de sesiones, porque como les decía, al final esas dos eh, partes, ¿verdad? Lo que es misión y visión van a... Deme un momento, por favor, es que va pasando el tren. No sé si se escucha así mucho ruido. Ok, ahora sí. Un poquitín nada más. Ah, bueno, ya, creo que ya se va yendo. Les decía, ¿verdad? Que este proceso es fundamental y que no se toma de la noche a la mañana y que a partir de esta visión y misión, pues van a surgir el tema de objetivos, el tema bueno, en sí la trayectoria que va a seguir mi empresa. Bueno, por aquí menciona que es importante que todo esté por escrito y que cada una de las partes, cada participante, pues dé su punto de vista. Y al final, lo más importante es que todos se sientan parte de o que se vean representados en esa visión y misión. Hablando de junta directiva o los socios, ¿verdad? O quiénes son los que tienen mayor peso en la toma de decisiones en la empresa. En este capítulo se nos presenta un modelo muy interesante. Les comento que vienen varias matrices, los que han podido revisar o han leído ya los capítulos, vienen una serie de matrices. A nivel de examen, no se va a evaluar que ustedes desarrollen esa matriz o que ustedes generen, por ejemplo, una matriz de perfil competitivos. La idea es que ustedes entiendan, en términos generales, qué es lo que se consigue con ese tipo de matrices y que de cierto modo lo puedan explicar, pero no se va a pedir que se detalle o que ustedes pues hagan todo ese proceso porque es complejo y también explicar uno a uno de estas con detalle nos llevaría pues varias sesiones. Entonces, bueno, tenemos tres etapas que son la etapa de los insumos, la etapa de adecuación y la etapa de decisión. Esto en el tema de análisis y de elección de la estrategia. Los tres primeros, que son en la etapa de insumos, que son la matriz de evaluación de factores externos, el de factores internos y perfil competitivo, lo vimos en el tema de auditoría externa e interna, ¿verdad? Que es el análisis del entorno de la empresa. Posterior a eso está la etapa de adecuación, que es donde vamos a generar las estrategias a partir de esos insumos de la etapa 1, y están todas estas de aquí, ¿verdad? Que vamos a ir viendo una a una, un poco de forma general. Y por último, la etapa de decisión, que es cuando tenemos las estrategias ya definidas en la etapa de adecuación y vamos a elegir cuál es la más conveniente para mi empresa. Bueno, lo que les decía ahora, la etapa de insumos resume la información básica y es el insumo necesario para formular estrategias y consiste en las tres matrices que vimos anteriormente: la de evaluación de factores externos, la de evaluación de factores internos y eh, la del tema de perfil competitivo o matriz de perfil competitivo. Luego, en la etapa de adecuación, nos enfocamos en generar alternativas factibles adecuando los factores internos y externos, ¿verdad? Que estos son los que trabajamos en las matrices que acabamos de mencionar: factores externos, internos y perfil competitivo. Y son estas 5 de acá, que, bueno, como las más utilizadas son la matriz FODA, bueno, que creo que todos la conocen. Luego por ahí está la matriz PEGEA y la BCG, que es la de Boston Consulting Group.
que esas tres son como las más utilizadas. Ahorita las vamos a ver. Y la etapa de decisión que utiliza la matriz cuantitativa de planeación estratégica, que es como la etapa de decisión, ¿verdad? Y ahí vamos a decir cuál es la estrategia que más le favorece a mi organización. Vean qué interesante este cuadro. Los factores internos y externos que vamos a recopilar o que vamos a identificar cuando hacemos el proceso de análisis del entorno. Cuando me refiero a análisis del entorno es tanto interno como externo, ¿verdad? Auditoría externa e interna. Van a ser factores claves para la formulación de la estrategia. Aquí vienen algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, un factor interno de esta empresa es el exceso de capital de trabajo, que es una fortaleza interna. Un factor externo clave es el crecimiento anual que tiene la industria en la telefonía móvil. Entonces, a partir de eso surge una estrategia, que es la adquisición de Cellphone, que es otra empresa de telefonía, ¿verdad? Entonces, ven, se juega mucho con estos factores, tanto internos y externos, para formular estrategias. Podemos mencionar otro ejemplo de estos. Vean, el último. Dice que un factor interno clave es la baja moral de los empleados, es una debilidad interna. Y un factor externo sería la elevación en el costo de los servicios médicos, que es una amenaza externa. ¿Cómo podemos hacer frente o manejar estos dos factores? Con una estrategia resultante, desarrollando un nuevo programa de salud pública, porque estamos pues, enfrentando esa debilidad que tiene mi empresa y a su vez considerando la amenaza del tema de servicios médicos, y a partir de ahí surge esa estrategia, desarrollamos esa estrategia, que es un nuevo programa de salud pública. Eso se relaciona mucho con la matriz FODA, que ya casi la vamos a ver. ¿Ves esta de acá? La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Creo que todos hemos escuchado hablar del FODA. A partir de este análisis FODA, podemos generar estrategias y se van a combinar eh, ya con las distintas partes del análisis, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y surgen estas cuatro de aquí: estrategias FODA, estrategias DO, estrategias FA y estrategias DA. Vamos a ver una a una. En el caso de las estrategias FO, básicamente se utilizan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar las oportunidades externas. Por ejemplo, mi empresa está muy bien posicionado en un segmento del mercado, qué sé yo, puede ser en adolescentes, eh, no sé, de 15 a 20 años, no sé, 15 a 18 años. Y a nivel del mercado, pues hay una tendencia, hay una moda, ya sea en ropa o algún producto. Entonces mi empresa puede aprovechar que está también posicionado en ese segmento del mercado y generar un producto innovador, un servicio innovador. Y eso es, pues eso va a generar bastantes o buenos resultados, porque estamos aprovechando mi fortaleza o más bien estamos sacándole provecho a mi fortaleza para hacerle frente a esa oportunidad, para sacarle el provecho a esa oportunidad. En el caso de las estrategias eh, FA, que son las de aquí abajo, el cuadrante izquierdo de abajo, utilizamos las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Aquí se me viene así, casi que de inmediato el ejemplo de la UNED, que la UNED, la universidad supo aprovechar su fortaleza en cuanto a plataforma digital, tecnológica, como hablábamos la vez pasada, para hacerle frente a la amenaza que sugirió el tema de pandemia. Entonces es una estrategia FA. Luego tenemos la estrategia DA, que son más bien tácticas defensivas cuyo propósito es reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. En este caso, bueno, es como el peor panorama. Muchas veces tengo tal vez un producto que no me está dando resultados. Aparte de eso, se viene una crisis en cuanto a insumos no sé, de mi cadena de valor, de cadena de producción,
y tengo que tomar decisiones defensivas, que en su momento hablamos de esas estrategias defensivas como liquidación, quiebra, desinversión, que ya son estrategias que no busca o que no son las más buscadas por las organizaciones. Y por último, en las estrategias DO, lo que buscamos es superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. Puede ser una empresa, un ejemplo, una empresa que no tenga una plataforma digital para ventas robusta, sino que es muy simple, muy sencilla. Y a nivel externo, ¿verdad? Hay una creciente demanda por las compras en Internet. Entonces yo puedo invertir, ya sea con algún desarrollador o alguna empresa que me brinde o me construya una buena plataforma para yo poder hacerle frente a esa oportunidad. Y sería más bien convertir esa debilidad en el mediano plazo en una fortaleza. Ven, eso es como las distintas estrategias que pueden surgir a raíz de la matriz FODA. Me gustaría que alguno de ustedes, si tiene el gusto, pues, de un ejemplo, participen también, ¿verdad? Para que no solo hable yo. Tienen el micrófono abierto, el que quiera puede participar. La vez pasada participaron bastante. Sí, buenas noches, buenas tardes, no sé si son buenas tardes todavía. Em, yo creo, bueno, yo en la compañía en que yo trabajo, una de las fortalezas que tiene, em, que creo que le ha ayudado, no sé si sea una estrategia, pero pienso yo, digamos, como que una de las estrategias que tal vez haya hecho la compañía en la que yo trabajo es como utilizar una fortaleza de ellos, es una reputación de estabilidad laboral para aprovechar, digamos, la amenaza del desempleo que ha habido en el país. Y se ha notado, digamos, como la cantidad de personas que renuncian por, eh, por semana o por mes, ¿verdad? Ha reducido por, digamos, la estabilidad laboral que tiene, digamos, casi que por antonomasia la compañía. Creo yo, no sé, es como hablando, combinando un poco las letras. Está muy bueno el ejemplo, claro. Muchas gracias. Claro, con gusto. ¿Algún otro que quiera participar? Yo, profe, vieras que yo usé fue un curso que yo llevé, ¿verdad? En el INA de mercadeo. Entonces, dentro del plan, ¿verdad? Había que hacer una empresa. Entonces, bueno, el grupo que hicimos nosotros elegimos la estrategia FOA, que ya digamos que siento que eso ya es como muy común a la hora de hacer como las empresas. Y pues viendo el panorama de ahora, siento yo que ahora una debilidad, no una amenaza, diría yo, sería como las pandemias, digamos, ahora tomar en cuenta al momento de hacer el análisis FODA, implementar como pandemias o cosas que ya pasaron ahorita en esos momentos, para que en un futuro las empresas estén como un poco más precavidas en ese sistema. ¿Cómo se pueden como defenderse o aprovechar las oportunidades de una pandemia? ¿Cómo lo pueden sacar el máximo provecho dentro de la misma empresa? Sí, yo lo veo, ¿verdad? Claro, claro, está muy bien. Y pues es una realidad, ¿verdad? Puede ser que en un futuro nos enfrentemos a otra situación de estas, que ni siquiera hemos terminado, ¿verdad? No se sabe hasta cuándo. Y claro, las empresas tienen que estar preparadas para enfrentar eso. Y eso que menciona usted, el FODA se escucha o es algo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero no siempre las empresas lo hacen. No siempre las empresas hacen un análisis FODA y tampoco lo profundizan tanto como estamos viendo ahorita y se puede sacar demasiado provecho de una herramienta como esta. ¿Algún otro que quiera participar? Bueno, buenas noches. Bueno, Buenas noches. refiriéndonos al tema de estrategias FA, de este el caso de la cervecería, creo que comentábamos en la tutoría anterior, ¿verdad? Que al tener ese poder de distribución, esa fortaleza en la distribución, hace y evita que amenazas externas de otras cervecerías les sea fácil poder participar en el mercado, ¿verdad? E ir ganando cuota porque ya ellos están presentes en casi que todo el país, ¿verdad? Claro, claro, es un buen ejemplo de ese tipo de estrategia FA.
Y bueno, muchas gracias a los que participaron. Si quieren algún otro participar, nada más me dice, ¿verdad? Puede hacerlo con toda confianza. Bueno, empecemos a hablar un poco sobre estas matrices, ¿verdad? Que les comenté hace un rato, que son de la etapa de adecuación. La matriz PEGEA o matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, lo que nos permite es seleccionar pues la estrategia dependiendo de su naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Si es una estrategia agresiva, si es una estrategia conservadora, si es una estrategia defensiva o competitiva. Entonces, se utilizan una especie de cuadrantes que vemos aquí. Ven aquí el eje X y el eje Y, ¿verdad? Lo que se hace en este tipo de matrices es, por ejemplo, acá se toman en cuenta factores internos de la organización como es la fortaleza financiera y la ventaja competitiva. Y se toman en cuenta factores externos, ¿verdad? Que son más relacionados con la industria, como la fortaleza de la industria como tal y la estabilidad del entorno. Y a partir de ahí, pues tenemos que hacer toda una serie, una metodología para poder graficar y darnos cuenta si la estrategia de mi empresa es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. Eso los menciono así en general. Como les dije, no vamos a entrar en detalle en esa metodología. En la plataforma, ustedes, no sé si vieron el material complementario, hay algunos videos que pueden consultar como para complementar más esta materia. Y como les dije, a nivel de evaluación, lo que queremos es entender qué es lo que hacemos con ese tipo de estrategias, con ese tipo de herramientas que permiten pues, generar estrategias, ubicar a mi empresa en cuál es su camino, qué es lo que está haciendo. Y básicamente es eso, ¿verdad? Tomando en cuenta los factores externos e internos. Aquí, como les decía, hay dos dimensiones internas que son la fuerza financiera, la ventaja competitiva, y dos dimensiones externas que son la estabilidad del entorno y la fuerza de la industria. Las determinantes más importantes de la posición estratégica general de una organización es lo que vamos a conseguir con este análisis de la matriz PEGEA. Vean esto de acá, esto lo vimos la vez pasada, los tipos de estrategia. Si, por ejemplo, la matriz me arroja o me refleja en este cuadrante, quiere decir que la estrategia que debemos de tomar es una estrategia más agresiva. Y a la vez pasada hablábamos, ¿verdad?, de las estrategias que son más intensivas, como la penetración de mercado, desarrollo de producto, desarrollo de mercado, inclusive la misma integración horizontal hacia adelante o hacia atrás. Y damos otro ejemplo, en este caso, en el defensivo, eh, más bien son estrategias como liquidación, desinversión, recorte de gastos. Como para entender mejor este gráfico, si hay una empresa que tiene, vean aquí eh, el eje X, que sería este de aquí. En el caso de la ventaja competitiva, si una empresa está aquí en defensiva, en estrategia defensiva, es porque tiene una baja ventaja competitiva y la estabilidad del entorno pues es baja. Entonces por eso tiene que tomar decisiones en ese ámbito, estrategias que sean más defensivas. En cambio, si tiene una fortaleza financiera alta y existe una fortaleza de la industria, pues también importante, tiene la posibilidad de tomar estrategias más agresivas. Entonces ese es el juego que se hace en este tipo de matriz. Como les dije, no vamos a profundizar como en la metodología, pero bueno, más o menos es esto. Aquí vienen los factores que integran los ejes de esta matriz, como les decía, fuerza financiera, estabilidad del entorno, ventaja competitiva y fuerza de la industria. Y aquí son algunas características de cada una de estas. Y en el caso de la fuerza financiera, pues van a ser aspectos, valga la redundancia, financieros, liquidez, capital, flujo de efectivo, apalancamiento. En el caso de la estabilidad, perdón, de la ventaja competitiva, que al igual son factores internos,
Podemos mencionar la participación del mercado, la lealtad del cliente, el ciclo de vida, tecnología, todo el tema de conocimiento. Y por el lado de la externo, de la parte externa, que está la estabilidad del entorno. Aquí vienen algunas variables que se pueden considerar como la tasa inflacionaria, presión competitiva, barreras de ingreso al mercado. Son aspectos que la empresa no controla, que son externos. Y por último, la fuerza de la industria, tal igual, son aspectos externos como el potencial de crecimiento, estabilidad financiera, uso de recursos, y esto va a depender meramente del mercado o industria donde esté posicionada la empresa. ¿Cómo vieron esa matriz? Muy enredada. ¿Qué les parece? Como les dije, eso es una pincelada como para que ustedes tengan idea en términos generales en qué consiste. Sí, bastante clara. Súper clara, sí. Está bien. Gracias. Sí. No. Ujú. Ese tipo de estrategias, como en qué mercado se pueden implementar o se puede, digamos, siento yo que cada estrategia se debe aplicarse de acuerdo a lo que uno va a hacer, pero no todas van a funcionar, me refiero. Esta PEYEA, ¿en qué puede, digamos, en qué es más común encontrarlo, digamos, en qué empresas o qué mercados utilizan este tipo de estrategia? Más que una estrategia como tal, es como una herramienta de análisis para desarrollar o para elegir estrategias. Entonces, utiliza como insumo, recordemos lo que hablábamos ahora, que este tipo de matrices se utiliza como insumo el análisis del entorno, tanto interno como externo. Entonces, en realidad este tipo de matrices la pueden utilizar cualquier tipo de empresa. Lo normal es que sean como empresas más grandes, ¿verdad? Y, y eso les va a permitir darse cuenta de cuál es la estrategia que deben de seguir, dependiendo del cuadrante donde se ubique. Esto, como les decía, lleva toda una metodología, pero ven, a partir de este análisis del gráfico, la empresa va a decidir qué estrategia tomar. Y Profesor, puede, entonces en general son instrumentos de evaluación. sí, más bien son instrumentos de evaluación. Ujú. Sí quedó clara la consulta. Sí. Sí, Sí, o sea, ahora sí, sí, profe. sí son como un elemento de evaluación, pero que le define a uno qué estrategia utilizar a raíz de Exacto, eso. exactamente. Bueno, aquí está otra matriz, que esta se llama matriz del Boston Consulting Group. Esta es una empresa consultora, ¿verdad? Una empresa grande consultora que desarrolló esta metodología y igual que la anterior, se representa gráficamente. Utiliza dos dimensiones que son la participación relativa en el mercado y la tasa de crecimiento de la industria, y permite que las organizaciones pues dividan o analicen sus distintos negocios y vean cuál es su realidad. ¿Qué me refiero con eso? Veamos el modelo como tal. Aquí está el eje X, que menciona lo que es la cuota de mercado relativa, y el de acá a la izquierda, el eje Y, la tasa de crecimiento del mercado. Vamos a ver, para, para explicarles esta parte. En el caso de este modelo, vamos a dividir los distintos negocios de mi empresa y los vamos a posicionar en estos 4 cuadrantes, que son estrella, interrogante, vaca y perro. Suena como vacilón, pero ya les explico por qué. Si una empresa, por ejemplo, tiene un negocio que tiene una cuota de mercado alta y que a su vez, ¿a qué me refiero con una cuota de mercado relativamente alta o alta? Que a nivel de la competencia, pues tengo gran parte de ese mercado o un porcentaje importante de ese sector o ese mercado en la industria. Por ejemplo, el Imperial, ¿verdad? Que tiene o acapara gran parte del mercado, Dos Pinos. Y aparte de eso, existe una tasa de crecimiento alta de ese mercado como tal. O sea, en el caso de las bebidas está creciendo, no sé, a un porcentaje anual del 5%, por decir algo.
Eso sería lo más arriba, lo que podemos ver en la tasa de crecimiento del mercado, lo que está más arriba, y en la cuota del mercado, lo que está más a la izquierda. ¿Qué está en esa posición? La estrella. ¿Por qué la estrella? Porque hablamos de que ese negocio es un negocio de estrella, ¿verdad? De la empresa. Por ejemplo, Imperial, la venta de cerveza. Cerveza, ese es su negocio estrella. Entonces lo posicionamos ahí. En el caso de la vaquita de aquí abajo, quiere decir, vean, aquí el eje de crecimiento del mercado no está arriba, está abajo. Eso quiere decir que aunque hay una cuota de mercado alta, o sea, pues, tengo una alta participación en ese mercado, la tasa de crecimiento de ese sector o de esa industria no es alta. Entonces ahí posicionamos a la vaca. ¿Por qué la vaca? Porque ese es como el negocio que está más maduro en mi organización y que ya tiene tal vez muchos años y es el que me genera más ingresos, por así decirlo, más ingresos, y pues ya lo tengo muy posicionado. No es mi producto, no es mi negocio estrella, pero es el que me genera más ingresos porque está ahí, ya tiene mucho tiempo. En el caso de estos dos de la derecha, la interrogante, eh, en este caso es un negocio que tiene una cuota de mercado relativamente baja, porque está aquí a la derecha, sí tiene una alta tasa de crecimiento en esa industria como tal. Por ejemplo, no sé, una industria que está en crecimiento. Eh, Ahorita lo que es lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Del ventas en línea, ¿verdad? O el negocio del ventas por internet. Tengo tal vez un servicio, un producto que tiene una cuota de mercado relativamente baja, pero está inmerso en una industria que está creciendo mucho. Entonces es una interrogante, ¿qué hago con ese negocio? ¿Invierto o no invierto? No sé qué va a pasar de aquí a un año, 2 años, pero puede ser que ese negocio se convierta en una estrella, ¿verdad? Que sea un negocio exitoso. Y en el caso del último cuadrante es cuando la cuota del mercado es baja y la tasa de crecimiento del mercado es baja. Entonces es un producto o un servicio que no tiene futuro, por así decirlo. Entonces ahí tomo la decisión. No sé por qué ponen al pobre perrito, porque Es no porque sé. va a salir. Pero ven, ese es el esquema de este modelo del Boston Consulting Group. Aquí, en este otro, es lo mismo, los mismos cuadrantes, pero sin las imágenes. Al igual que el anterior de Pellea, dependiendo de dónde está posicionado el, el negocio como tal, así voy a tomar las decisiones en cuanto a estrategia. Vean qué interesante, porque si estoy aquí en el de estrella, porque hay una participación, tengo una alta participación en el mercado, además de eso, el crecimiento de esa industria es alta, pues entonces voy a invertir. Ese negocio es el que tiene más futuro. Entonces puedo utilizar estrategias como la penetración de mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo del producto. Vamos al extremo, ¿verdad? En el caso del cuadrante de los perritos, hay una baja participación o tengo una baja participación del mercado, además de eso el crecimiento de esa industria es bajo, entonces más bien tengo que tomar decisiones de estrategias más defensivas como el recorte de gastos, como la desinversión, la liquidación. Eh, Aquí en el caso de interrogantes, lo que les decía, ¿verdad? Es una industria que está en crecimiento, sin embargo, el producto que yo tengo es muy nuevo y no tengo mucha participación de ese mercado con respecto a la competencia, entonces puedo tomar decisiones variadas dependiendo de mis proyecciones o de mi análisis, ya sea pues invertir más o desinvertir, ¿verdad? O más bien no darle pie a que crezca ese negocio, que no siempre es la mejor decisión. ¿Me entienden? El esquema, ¿verdad? Es interesante. Profesor, una consulta. Ujú. Todavía menos. Tendría que establecerse que los productos nuevos normalmente deberían pasar por un proceso de ser interrogantes, a pesar de que yo tenga un buen mercado, pero como es un producto novedoso, siempre sería un interrogante. Ujú. Vea, esa pregunta la podemos ver muy bien en esta gráfica de aquí que me encontré. Vean qué interesante. Normalmente tenemos un producto interrogante, como usted menciona, que
que al inicio, cuando tenemos un producto, tiramos un producto nuevo al mercado, si vemos que ese segmento, ese sector de la industria está en crecimiento, lo más recomendable es que invirtamos en ese producto y puede convertirse a través del tiempo en un producto estrella, como ven aquí. Y ya después de mucho tiempo, en un periodo ya de madurez de ese producto en la vaca, porque como les decía antes, es el que me genera más ingresos. Yo hago como la analogía de la vaca porque tal vez es el que más ordeño, ¿verdad? Es el que más me genera ingresos. Y es un producto que ya tiene cierta madurez hasta que llega al punto en que empieza a caer, que es el declive, y se convierte en el perro. Pero sí, cuando iniciamos con un producto nuevo, es una interrogante. Esto ya lo vimos, los distintos cuadrantes. Y bueno, el principal beneficio de esta matriz es que resalta la importancia del flujo de efectivo, las características de la inversión y las necesidades de las diferentes divisiones en una organización. Entonces, venga, yo puedo tomar decisiones importantes en cuanto a un negocio en específico, ¿verdad? Hablando de un negocio, puede ser un producto o un servicio. Y si hago este análisis, puedo tomar decisiones en cuanto a la estrategia a seguir. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ok. Si tienen alguna duda, me consultan, ¿verdad? Luego tenemos otra herramienta que es la matriz interna y externa. Esta básicamente lo que utiliza son los puntajes que tuvimos en el análisis de factores internos y factores externos de la etapa de análisis del entorno, ¿verdad? O auditoría externa e interna. Y vamos a posicionar de igual forma en un cuadrante las distintas estrategias y se subdivide en 3 regiones, este cuadrante. Son estas de aquí, estas 3, las del centro, estas de acá y las de acá. Es similar a las que venimos hablando, ¿por qué? Porque en el caso de estas de acá, dependiendo de ese análisis que hagamos en cuanto a la matriz de factores internos y matriz de factores externos, vamos a obtener un puntaje. Entonces puede ser que nos dé en estos 3 cuadrantes de aquí y que lo llamamos crecer y construir. O sea, nos permite tomar decisiones pues, de estrategias más intensivas, más de crecimiento, como penetración del mercado, desarrollo del producto. La del medio son de conservar y mantener. Entonces, aquí pues podemos utilizar estrategias como de penetración del mercado y desarrollo del producto. Y la de acá, cosechar o desinvertir, que podemos utilizar más estrategias defensivas como la de recorte de gastos o inclusive la desinversión. Esta, pues solo la vamos a ver así en forma general, no vamos a profundizar. Las dos anteriores que vimos, pues se utilizan más, por así decirlo. Luego tenemos la matriz de la estrategia principal, que se basa en 2 dimensiones de valoración, que son la posición competitiva y el crecimiento del mercado. Aquí, igual, seguimos con los cuadrantes. Vamos a ubicar la estrategia en uno de estos 4 cuadrantes, dependiendo del crecimiento del mercado y de la posición competitiva que tenga mi empresa o mi negocio como tal. Si ustedes se ponen a ver, las variables que utilizan este tipo de matrices son muy similares, ¿verdad? Tienen que ver mucho con el crecimiento de mi producto, con cómo se comporta la industria donde estoy. Entonces, ven, a partir de este análisis puedo tomar decisiones en cuanto a la estrategia a seguir, ya sean estrategias intensivas, estrategias de desinversión, más defensivas, estrategias de integración, dependiendo, ¿ven? Y lo vamos a ubicar en los distintos cuadrantes. El cuadrante 1, que es el de aquí, implica una estrategia adecuada para
o la concentración interrumpida en los mercados. En este caso serían como estrategias de penetración y desarrollo del mercado. En el cuadrante 2 dice que son estrategias incapaces de competir con efectividad o negocios incapaces de competir con efectividad. Entonces se necesita determinar por qué su enfoque actual es inefectivo y de qué manera pueden cambiar para mejorar su competitividad. Vean aquí, por ejemplo, en el eje X tenemos lo que es la posición competitiva y en el eje Y tenemos el rápido crecimiento del mercado. Si tenemos una posición competitiva fuerte, o sea, estamos aquí a la derecha, positivos, y hay un rápido crecimiento del mercado, estamos aquí arriba, entonces vemos el cuadrante 1, donde las estrategias son más intensivas, ¿verdad? Son de crecimiento, por esas dos razones, porque tenemos un crecimiento del mercado importante y una posición competitiva importante. A diferencia del cuadrante 3, donde más bien la posición competitiva es débil y el crecimiento del mercado es bajo o lento, entonces más bien tomamos decisiones o estrategias que son más defensivas, como recorte de gastos, diversificación relacionada o no relacionada, desinversión, liquidación. Tienen como ciertas similitudes estas matrices si ustedes se ponen a ver. Ok. Tenemos, por último, la matriz cuantitativa de planificación estratégica, que esta herramienta es ya de la etapa de decisión. ¿Recuerdan cuando hablábamos al comienzo del modelo? Voy a volverme. Un momento que se pegó esto. Ok. ¿Recuerdan esto de acá, este esquema de acá? Ya mencionamos las herramientas de adecuación, que son estas de aquí, estas 5. Ahora vamos con la etapa de decisión, donde la literatura menciona esta matriz cuantitativa de planificación estratégica, que ya es una herramienta que más bien nos va a permitir elegir entre las distintas estrategias que surgen a partir de estos análisis que hicimos anteriormente en la etapa de adecuación. Indica de manera objetiva cuáles estrategias alternativas son las mejores. Y como les dije, utilizan los datos arrojados por el análisis de los insumos realizados en la etapa 1, la etapa de insumos, y además utiliza los resultados o lo que obtenemos del análisis de la etapa 2 referente a la etapa de adecuación. A partir de ahí vamos a elegir de manera objetiva estrategias, cuál es la estrategia más viable. Este es el esquema de acá. Ven que en el caso a la izquierda, donde habla de factores clave, esto lo que hace referencia más que todos a los factores externos e internos que conseguimos a través del análisis de la matriz de factores internos y externos propiamente, que eso es en el proceso de insumos como tal. Y aquí las estrategias alternativas son las que obtenemos con el análisis de las distintas herramientas que vimos anteriormente, PEGEA, ¿verdad? La de BCG, del Boston Consulting Group. Entonces ya aquí vamos a tener las distintas estrategias. Entonces vamos a hacer como por así decirlo, un comparativo entre estas dos situaciones que son factores clave y estrategias alternativas. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Vean aquí dentro de factores clave que pues los podemos dividir como lo establece el FODA en oportunidades, debilidades, amenazas. Tenemos aquí una serie de oportunidades. A mano derecha tenemos las estrategias alternativas. Entonces vamos a hacer como un tipo de relación entre esta estrategia y la afectación que tienen estos factores en el cumplimiento o en la posibilidad de poner en práctica esa estrategia como tal. Entonces, bueno, hay toda una metodología, se tiene que hacer una ponderación, aunque la metodología o la matriz como tal es objetiva o trata de ser objetiva, al final, pues las personas que la realizan o la construyen tienen que tomar decisiones subjetivas, ¿verdad? Porque tienen que ver
o considerar cuánto puede afectar un factor en específico a la estrategia que estoy proponiendo. ¿Qué características tiene esta matriz? Posibilita el análisis secuencial o simultáneo de los conjuntos de estrategias, ¿verdad? Puedo comparar distintas estrategias. Exige que los estrategas integren los factores internos y externos pertinentes al proceso de toma de decisiones. Es interesante porque con esta matriz podemos ver todo de manera integral, ¿verdad? Como les dije, vamos a considerar la etapa de insumos y la etapa de adecuación. Y puede ser utilizada por todo tipo de organizaciones, sean pequeñas, grandes, lucrativas y no lucrativas. Algunas limitaciones: siempre demanda un juicio informado y solo podrá ser tan buena como prerequisito de información recabada y para análisis sobre la que estará basada. O sea, si yo no hago un buen análisis o una buena auditoría externa o interna y no tengo bien identificados esos factores, pues difícilmente pueda alimentar de una manera correcta esta herramienta. Tuve problemas, pero ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, súper claro. Ok. Bueno, no sé qué les pareció esas matrices muy enredadas. ¿Quieren que nos devolvamos alguna como tal? Como les dije, no vamos a entrar a nivel de evaluación, aspectos de metodología, pero sí me gustaría como que tengan claro, o por lo menos entiendan en qué consisten esas estrategias, estas herramientas, perdón. Son bastante claras. Ok. ¿Todos opinan lo mismo? ¿Está claro? Sí, súper claro. Sí, yo tuve la oportunidad de participar en un curso que se formulaban estrategias y realmente la implementación de una estrategia se utilizan sí todas estas matrices, pero casi que son en modelos tridimensionales, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y con eso lo que quiero decir es que esta materia es muy importante porque le enseña a uno exactamente, digamos, cómo utilizar estas matrices. Y uno tiene que ir más allá, porque no necesariamente, un ejemplo es, no necesariamente que usted tenga mucha participación de mercado, quiere decir que sea financieramente rentable, ¿verdad? Porque Claro. puede estar sacrificando margen para ganar mercado. Entonces, todos esos análisis sobre estrategia de si uno sigue adelante o mejor pierde un poco de mercado, pero gana más margen y todo. Entonces, realmente el entender cómo se formulan esas estrategias a partir de estas matrices es muy importante y saber que el análisis va, digamos, más allá, como dicen uno, saliéndose del sartén, ¿verdad? Son una guía, pero al final la estrategia se basa, ¿verdad?, en muchos temas empresariales, ¿verdad? Claro, claro. Excelente aporte. Y es que sí, ¿verdad? Una cosa es ya la realidad empresarial y tener que tomar esas decisiones que pueden generar un impacto importante. Y otras verlas así como en un libro, que claros es fundamental conocer como el fondo y la teoría, y eso permite pues tener mayor conocimiento y conocer el fondo de esa toma de decisiones. Pues sí, es interesante llevar esto ya a la realidad y ojalá que ustedes cuando sean futuros gerentes o estén a cargo de un departamento puedan pues utilizar ese tipo de herramientas o al menos con que ya pongan en práctica el FODA, ¿verdad? El FODA es como tan importante. Yo a veces les digo a los estudiantes, inclusive en nuestra vida cotidiana, a veces es bueno hacer FODA para tomar decisiones. Es una herramienta tan sencilla y tan práctica y podemos obtener mucho valor. Aspectos culturales de la elección y el análisis de la estrategia. Esto lo hablamos en la sesión anterior, cómo una estrategia o la implementación de una estrategia debe considerar sí o sí cuál es la cultura de mi empresa, ¿verdad? Cultura organizacional. Entonces, es más fácil, pues, implementar una estrategia conociendo cuál es la cultura de esa organización y tomando en cuenta cuál va a ser ese comportamiento esperado de los colaboradores. Entonces, siempre se debe tomar en cuenta que
detrás de toda organización hay personas y que esas personas tienen su forma de relacionarse, su forma de hacer las cosas dentro de la empresa y que el tema de estrategia pues no es algo mecánico, sino que tiene que tomarse en cuenta esa parte humana. Bueno, por aquí menciona que el sesgo político y las preferencias personales se entremezclan indebidamente en las decisiones relativas a la elección de estrategia. Este proceso de elección de la estrategia tiene que ser lo más objetivo posible y como les decía al comienzo de la sesión, se debe considerar todas las partes o la mayor cantidad de partes o involucrados posibles en la formulación de una estrategia o en la generación de un plan estratégico como tal. Inclusive yo no solo debo pensar en mi empresa, sino también debo pensar, ir más allá, qué es lo que quiere mis clientes, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un negocio y el 80% de mis ventas las adquiero o se dan a un cliente en particular, obviamente yo debo tomar esas decisiones pensando en qué es lo que quiere ese cliente y por qué no, puedo consultarle. Si es alguien tan importante dentro de mi negocio, puedo consultarle a mi cliente. Me doy a entender, ¿verdad? Que siempre debe considerarse todas las partes posibles en la formulación, en la implementación de una estrategia. Aquí algunas tácticas de utilidad para los estrategas, como algunos consejos. Tratar de que los métodos que se utilicen generen compromiso de los colaboradores. Alcanzar resultados satisfactorios con una estrategia popular. Muchas veces las estrategias que se formulan son como, por así decirlo, populares porque pues, son las que mejor suenan dentro de la empresa, dentro de los distintos departamentos. Sustituir temas o inquietudes específicos por otros más generales, sustituir los temas e inquietudes de corto plazo por otros de largo plazo, implicar a los gerentes del nivel intermedio en las decisiones, que estas decisiones estratégicas no solamente sean a nivel gerencial, como les decía, involucrar a otras partes, ¿por qué no? Gerentes de línea, gerentes funcionales y demás. El papel de las juntas directivas o junta de directores se menciona en el libro. Muchas veces el dueño o propietario de la empresa elige una junta directiva que va a velar por los intereses de los accionistas. Y pues esta junta directiva tiene mucho peso, ¿verdad? En las decisiones que se puedan tomar. Entonces, siempre debe tenerse cuidado en a quiénes van a estar formando esa junta directiva y que sea pues balanceada, ¿verdad? Muchas veces una empresa no solamente tiene un dueño, sino que en el caso de empresas familiares a veces son 3, 4 dueños y la persona o los dueños deben sentirse representados en esa junta directiva, porque si no al final se van a tomar decisiones que tal vez solo pongan o consideren los intereses de una parte nada más. ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades de la Junta de Directores? Control y vigilancia de la administración, cumplimiento de las prescripciones legales, consideraciones de los intereses de los accionistas y promoción de los derechos de los accionistas. Al final, la Junta Directiva debe responder a los dueños, a los accionistas de la empresa. No sé si alguien quiera dar algún aporte. ¿Alguno de ustedes ha formado parte de alguna junta directiva o algo así? ¿De alguna empresa? O inclusive alguna organización de cualquier índole. En mi caso, yo no soy gerente, pero soy supervisor del departamento donde trabajo y normalmente sí le dan a uno responsabilidades de tomas de decisión que afectan de gran manera al negocio. Entonces, como que ahí creo que tocaste un punto de involucrar a los gerentes de medio nivel o intermedio, que creo que puede aplicar como ese aspecto de darle una responsabilidad y como una voz para formar parte de la toma de decisiones que afecten como la dirección del negocio. Claro, claro. Muchas gracias por el aporte, Fernando. Gracias. Algunos principios de una buena gobernanza, ¿verdad? Nunca permitir que más de 2 directores de la empresa, actuales o pasados, formen parte de la junta directiva, ¿verdad? Eso se puede prestar para
irregularidades. No permitir que ejecutivos de la empresa participen en los comités de auditoría, compensaciones y nominaciones, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, un comité de auditoría se espera que sea un ente imparcial, inclusive muchas veces se busca que haya auditoría externa, porque hace la auditoría, ver procesos, ver cómo se están haciendo las cosas, el tema de contabilidad, finanzas. Entonces se debe evitar que ejecutivos que toman decisiones pues participen en esos comités. A nivel de la historia han existido casos o escándalos corporativos que muchas veces se dieron por eso, porque entre ellos mismos, entre los mismos ejecutivos, entre los mismos gerentes, se tapaban ciertas decisiones y obviamente faltando a la ética. No sé si recuerdan el caso de Enron en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica, algún ejemplo, el caso de Jamber, ¿verdad? Tan sonado. Entonces, por eso es que también el tema de ética tiene que ser o formar parte del diario trabajo en las empresas, en la formulación de estrategia, en el planteamiento y en la forma de liderar una organización. Se debe exigir a todos los miembros de la Junta poseer una cantidad amplia de acciones de la empresa. ¿Qué más? Obviamente, cada director debe asistir a la mayoría de las juntas. Exigir a la Junta reunirse cada año para evaluar su propio desempeño sin la asistencia del gerente o la alta dirección. El CEO no puede ser también el presidente de la Junta. Nunca permitir directorados independientes. Es otro principio que sugiere el libro interesante sobre una buena gobernanza. Bueno, con esto cerramos el capítulo 6. Si tienen alguna duda, pueden decirme en este momento para ya arrancar con el capítulo 7, que es sobre implementación de estrategias, tema de administración, operaciones y recursos humanos. ¿Vamos bien? Sí, súper bien. Bueno, aquí están los objetivos de aprendizaje de este capítulo. Después lo leen, como les digo siempre, son los mismos del libro. Aquí, bueno, vean este esquema, un comparativo entre la formulación y la implementación, que ahorita estamos más en el tema de implementación. Ya vimos la formulación de estrategia, ahora vamos a la implementación y recuerden que queda un último proceso que es el de evaluación. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre los dos procesos? ¿Verdad? Que ya de por sí solos se diferencian mucho. Cuando formulamos, preparamos las fuerzas antes de la acción. Ya cuando implementamos, más bien vamos a administrar esas fuerzas. Entonces, en una se hace la planeación y en otra se hace o se aplica o se ejecuta. La formulación se enfoca en la eficacia, la implementación en la eficiencia. El tema de formulación es un proceso más intelectual, es más de pensar, más de planificar, y ya el proceso de implementación es más operativo, ¿verdad? Porque ya se supone que cuando yo formule la estrategia, tengo todo claro, tengo todo por escrito, tengo todo definido y ya nada más voy a ejecutar. Voy a ejecutar, por ejemplo, un plan de acción. El caso de la formulación requiere de buenas habilidades intuitivas y analíticas, y en el caso de la implementación se requieren más habilidades de motivación y de liderazgo, ¿verdad? Quien está a cargo de esa estrategia o quienes están a cargo de esa estrategia deben tener ese tipo de habilidades blandas. Bueno, el tema de objetivos anuales es fundamental en la implementación de una estrategia, eso ya lo vimos, y la importancia que tienen los objetivos, establecer objetivos claros y que lo que permiten es poder implementar ciertas decisiones estratégicas y a su vez poder medirlas a través del tiempo, poder ver los resultados de esos objetivos a través del tiempo. Como menciona aquí, monitorear el progreso hacia el logro de objetivos a largo plazo. Se establecen prioridades organizacionales, divisionales y departamentales y son esenciales para mantener en marcha el plan estratégico. Siempre debemos tener claro que se deben plantear objetivos anuales, que te recuerdan que estos son de menos de un año. Cuando ya hablamos de objetivos a largo plazo, estamos hablando de más de un año. En el caso de las políticas, también fundamentales a nivel de empresas y ligados al tema de estrategia, las empresas deben tener claro sus políticas,
llámese lineamientos, métodos, procedimientos, reglas, formas, prácticas. Esto pues, va a determinar y va a respaldar el trabajo hacia el cumplimiento de metas, objetivos que se plantea la empresa. Son instrumentos esenciales para la implementación estratégica. ¿Por qué ustedes creen que las políticas son esenciales o son tan importantes a nivel de estrategia, a nivel de la implementación y la consecución de una estrategia? Yo considero que le dan forma a la manera en la que se ejecutan los procesos, como se ve una política definida sobre el manejo de algún tipo de información, como que mantiene a las personas que están haciendo ese proceso o implementando esa estrategia a cumplir con los, digamos, como dice ahí en la pantalla, los lineamientos que están ya establecidos para manejar cierto tipo de información o aplicar cierto tipo de análisis. Vienen a establecer límites, o sea, le dan el marco en el cual se puede, por así decirlo, trabajar, puede decir, o jugar al momento de la implementación de las estrategias. Claro. Bueno, muchas gracias a ambos por el aporte. Y sí, en realidad las políticas, cuando tenemos políticas, tenemos las reglas claras. Se me viene un ejemplo, una empresa que se preocupa mucho por el servicio al cliente. Probablemente tenga toda una serie de políticas o normas en cuanto a la relación con el cliente. Y los colaboradores deben conocer a fondo esas políticas, ese instructivo, por así decirlo, esas normas para tratar al cliente, porque esa es una ventaja para mí, una ventaja competitiva como empresa, el servicio al cliente. Entonces tengo que tener claras esas políticas y esa forma de tratar al cliente. Con las políticas se establecen límites, restricciones, ayudan a los colaboradores y gerentes a que sepan qué se espera de ellos y cuál debe ser su comportamiento, ¿verdad? Y esto, pues, de la mano a esa implementación, que es lo que buscamos, esa implementación de la estrategia. Ofrecen una base para el control administrativo y permiten la coordinación a través de las unidades organizacionales. Si ya tengo claro, pues, ciertas políticas, también me permite tomar decisiones más rápidamente. Ya sé cómo actuar en cierta situación, en cierta eventualidad. Ok, promueve el tema de delegar funciones a nivel gerencial y las políticas aclaran lo que se puede y lo que no se puede hacer para alcanzar los objetivos de una organización. Estos 4 de acá son los principales recursos que tiene una empresa a la hora de implementar una estrategia, en realidad en su funcionamiento en general. Entonces, vamos a hablar sobre la asignación de esos recursos. Cuando se implementa una estrategia, yo debo tener muy claro de qué manera voy a asignar los distintos recursos, llámese financieros, físicos, humanos, tecnológicos, ¿verdad? Porque muchas veces una estrategia, cuando hablamos de estrategias intensivas, si yo quiero, por ejemplo, desarrollar un producto, tengo que involucrar recursos financieros sí o sí, ¿verdad? Pero también humanos, porque tengo que si tengo un departamento de investigación y desarrollo, tengo que involucrar a más personas en ese proyecto. Tecnológicos también y físicos inclusive, ¿verdad? Porque puede ser que inclusive tenga que abrir una planta o un edificio o un local, no sé, dependiendo de la empresa, para darle pie o darle seguimiento a esa estrategia, si quiero mejorar un producto como tal. Entonces, ven, cuando yo voy a elegir o cuando la empresa va a elegir la estrategia o va a implementar la estrategia, siempre tienen que tener claro de qué manera va a dividir esos recursos. Dice que se permite que los recursos sean asignados según las prioridades establecidas por los objetivos anuales. Bueno, hablemos un poco de la administración de conflictos, que es otro tema a considerar dentro de la implementación de una estrategia. El conflicto siempre va a estar presente. Cuando hablamos de conflicto, nos referimos al desacuerdo entre dos o más partes sobre una o más cuestiones. Por ejemplo, para establecer objetivos pueden haber conflictos
en el tema de expectativas, percepciones, obligaciones, presiones, inclusive el carácter de las personas va a tener un papel importante. Como les decía hace un rato, cuando se establece la misión y visión, puede ser que mis expectativas o lo que yo creo o considero que es el camino que debe seguir mi empresa no es el correcto y no se está plasmando en esa misión y visión, siendo yo alguien de peso en esa organización. Entonces eso puede generar un conflicto. Y ya si vamos como más hacia adelante, cuando ya se establecen objetivos, puede ser que mi criterio sea contrario a lo que se está estableciendo en ese objetivo. No sé, quiero generar alianzas estratégicas con una empresa o una industria en específico, pero me parece que eso no es la mejor decisión, no es un objetivo que debe ser prioridad en mi empresa y eso puede generar conflicto con otras personas. Existen distintos métodos de administrar conflictos, esto lo vamos a ver por encima, creo que eso es un tema que lo ven en administración general. Pero bueno, hay distintas maneras de administrar conflictos, perdón. La evasión consiste pues en ignorar el problema, dejar que pase, ¿verdad? Desactivación, que es más que todo minimizar la importancia de las diferencias entre las partes en conflicto, acentuando las similitudes y los intereses en común. Confrontación, que en muchos casos hay líderes que les gusta eso, ¿verdad? Que los colaboradores cuando tienen un conflicto, pues se vean cara a cara y se solucionen en el momento. Aquí el punto ahora, indiferentemente de cuál sea la estrategia para administrar ese conflicto, lo mejor es que siempre haya un tipo de negociación ganar-ganar, ¿verdad? Que ambas partes queden satisfechas con ese conflicto. Y bueno, lo esperado es que la empresa, organización como tal, se vea beneficiado, que siempre se piense en cuál es el bien común de la empresa, de los objetivos, de las metas, de la estrategia que estoy planteando. Cuando establezco una estrategia, se debe alinear la estructura, o sea, la estructura de mi organización tiene que ir, al igual que la cultura, la estructura como tal, la estructura organizacional, tiene que ir alineada con esa estrategia. La estructura determina en gran medida la forma en que se establecerán los objetivos y las políticas. La estructura determina en dónde se asignarán los recursos. Y más adelante vamos a ver los distintos tipos de estructura que puede tener una empresa, ¿verdad? Bueno, ahorita nos devolvemos a esta tabla, pero bueno, tenemos distintas estructuras y probablemente ustedes las hayan visto, las conozcan, porque sus empresas puede que manejen un tipo de estructura de ese modo. La estructura funcional, esa es como la más común, la que normalmente vemos en las organizaciones, donde se divide, esto de acá abajo es el organigrama de una empresa. Normalmente ese tipo de estructura divide la organización por área funcional, marketing, ventas, producción, finanzas, mercadeo, y es como lo más común. Entonces se agrupan las actividades y tareas por distintas funciones, como les dije, producción, operaciones, marketing, investigación, sistemas de información. ¿Cuáles son pues, las ventajas y desventajas de una estructura de este tipo? Ventajas que es como simple y barata, por eso es la que más vemos o la más común. Se aprovecha la especialización de las actividades de negocio como marketing y finanzas, porque está muy bien delimitado cada departamento por área funcional. Se minimiza el tema de control y permite una rápida toma de decisiones, pero a su vez tiene una serie de desventajas, que es más difícil la rendición de cuentas, no hay tanta delegación de autoridad ni responsabilidades, no hay tanta interrelación entre los distintos departamentos, ¿verdad? Muchas veces no solo lo que hace mercadeo, no solo lo que hace producción, muchas veces tienen que tomar decisiones en conjunto. Este tipo de estructura me imposibilita en muchas ocasiones hacer o tomar decisiones de manera rápida. Genera problemas de comunicación, y muchas veces baja la motivación de empleados y administradores. Bueno, esas son algunas desventajas. ¿Cuál otra estructura podemos encontrar? La divisional. Esta es también, probablemente ustedes ya la hayan escuchado.
se puede, o sea, la empresa o la estructura organizacional de este tipo se divide ya sea por área geográfica, por producto, por servicios, por clientes o procesos. Entonces, aquí hay dos ejemplos. El caso del Buen Sabor, esta es una empresa que produce, ¿alguien alzó la mano? Profe, yo Marta, sí. adelante, adelante. No sé, no me deja ver la presentación. Es que digamos, estaba metida con otro celular, pero como que se veía pegado todo, entonces me metí en otro nuevo y ahora no se ve la presentación. Entonces ya no sé lo que es. Mm, y una pregunta, ¿a los otros tienen ese mismo problema? Yo la Yo sí veo la veo. perfecta. ¿Perdón? Yo sí la veo bien. La veo bien yo también. Tal vez sea algún tema de la conexión de internet, Marta. No, se supone que tengo buen internet porque está conectada con el otro celular y sí, se veía bien la presentación y todo, pero de ahora yo no sé qué es lo que Ta- pasa. Tal vez si se sale y vuelve a ingresar. Ok, voy a volver a hacerlo. Bueno, está bien. Entonces, les estaba mostrando este ejemplo, estos dos ejemplos. En el caso del Buen Sabor, es una empresa que produce, no sé, algún derivado de- de algo, productos de marisco, ¿verdad? No sé, cualquier. Piensen ustedes en cualquier tipo de industria. Y se divide por área geográfica. Aquí está San Carlos, Parrita, San José. Esto es para que entiendan ese modelo divisional que ya no es por las funciones de las empresas, mercado, producción, etcétera, sino que puede ser por área geográfica, por producto, por servicios, por clientes e inclusive por procesos. Ustedes ven que algunas transnacionales, por ejemplo, tienen su división, no sé, qué sé yo, Centroamérica, eh, Centroamérica y el Caribe, Europa, Norteamérica, y así lo hacen o lo tienen dividido esa estructura. Por aquí vemos el otro ejemplo que es más enfocado en clientes. En el caso de esta empresa se llama La Pacífica. Tengo una división para mayoristas, otra para clientes de menudeo y otra para gobierno. Este tipo de estructura pues tiene una serie de ventajas y desventajas. En el caso de las ventajas, pues la rendición de cuentas es clara, permite control local de situaciones locales, permite el desarrollo profesional. Este sí promueve mal el tema de delegación de autoridad, puede generar un clima interno competitivo. Es más fácil adicionar productos o regiones, ¿verdad? Porque como se está subdividiendo la empresa en este caso, por productos o áreas geográficas, es más fácil este proceso y permite un estricto control y atención a productos, clientes y regiones. ¿Cuáles son las desventajas? Puede ser más costosa. ¿Por qué más costosa? Eh, Adelante, Fernando. Sí, disculpe, profesor. Tengo una pregunta que me surge mientras estamos viendo esto. ¿Puede una compañía tener dos tipos de estructuras dependiendo de a nivel, digamos, global, regional, cómo opera? Lo que puede suceder es, por ejemplo, que tenga una estructura divisional y veamos el ejemplo de Coca-Cola. No estoy seguro si es el caso, pero me parece que ellos se dividen por área geográfica. Entonces, si ya propiamente en Europa, puede que ya tengan una estructura más funcional, ¿verdad? Que en Europa sí tengan dividido por mercadeo, producción, sistemas de información, etcétera. Entonces, ven, utilizan los dos tipos de estructura, la funcional y la divisional. E inclusive ahorita más adelante vamos a ver otro tipo de estructura que es la matricial, que es cuando una empresa genera un proyecto que ahí se involucran varias áreas funcionales. Entonces sí, puede ser que existan una o dos o más estructuras en la misma empresa. Ah, ok, ok. Excelente, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, les hablaba un poco sobre las desventajas. Requiere
o puede ser más costosa, ¿verdad? Porque puede existir duplicidad de actividades funcionales y eso es lo que acabamos de mencionar, que en cada área geográfica o en cada división geográfica probablemente exista un área de mercadeo, un área de producción y etcétera. Si fuera funcional desde un principio, pues estaría más centralizado y no existirían pues, los costos de esa duplicidad. Porque bueno, volviendo al ejemplo de Coca-Cola, probablemente en Europa haya un gerente de mercadeo y en América Central, América o en América del Norte, no sé, también hay otro gerente. Que eso genera un costo, pero a nivel de esas transnacionales, pues es algo que ya saben que tienen que manejar de esa forma porque permite que sea más eficiente su, pues su trabajo, su estrategia. Ok, requiere un elaborado sistema de control. La competencia puede ser más intensa entre ediciones, puede ocasionar una contribución limitada de ideas y algunas regiones, productos o clientes pueden recibir un trato especial. Existe otro tipo de estructura que se llama la unidad, la unidad estratégica de negocios o estructura WEN, donde se agrupan divisiones similares en unidades estratégicas de negocio y delega la autoridad y responsabilidad de cada unidad a un ejecutivo quien le reporta directamente al CEO y esta puede facilitar la implementación de las estrategias al mejorar la coordinación entre divisiones similares y canalizar la rendición de cuentas a diferentes unidades de negocio. Vean este ejemplo que me encontré en Nestlé. Nestlé dice que hoy día cuenta con 8 unidades estratégicas de negocio. Ven, alimentos para mascota, café y bebidas, cereales, chocolates, culinarios, lácteos, Nestlé Profesional y nutrición infantil. Y por ejemplo, sé que Procter Gamble también maneja unidades estratégicas de negocio. ¿Ven? Cada una de estas unidades estratégicas casi que es una empresa por aparte, ¿verdad? Casi que es una empresa por aparte que al final le reportan pues a la gerencia general y se manejan pues de manera independiente. Dice que, bueno, qué lástima con la compañera que no pudo conectarse. Tal vez si lo intenta desde la computadora. Pero bueno, continuando, ven, en este caso de Nestlé es un ejemplo interesante de cómo se puede estructurar esas unidades estratégicas de negocio y que permite que la empresa sea más eficiente, más cuando se trata de transnacionales o empresas muy grandes, que les es más útil ese tipo de división. La estructura matricial que les mencionaba. Profesor, una consulta ahí, profesor. Claro, adelante. Gracias. No, que sobre las unidades de negocio de la diapositiva anterior. Un caso muy interesante es como, ¿verdad? Y que nunca se termina de definir, es por ejemplo, como en Walmart, ¿verdad? En Walmart hubo un momento, ¿verdad? Donde donde las unidades de negocio era cada una de las cadenas del supermercado. Por ejemplo, una unidad de negocio era Más por Menos, otra unidad de negocio era Palí y otra unidad de negocio era Walmart, ¿verdad? Y así tenían la estructura. Y después cambiaron la estructura a más bien una unidad de negocio son los frescos, otra unidad de negocio son los abarrotes y otra unidad de negocio es tienda, ¿verdad? Entonces, una unidad de negocio veía, por ejemplo, todos los frescos, ¿verdad? Que es, digamos, carnicería y verdulería de las 3 cadenas, ¿verdad? Y otra unidad de negocio en transversal. Entonces, eso de las unidades de negocio siempre trae sus matices, ¿verdad? A veces se van por una línea, a veces esos matices cambian. Depende de la visión que tenga cada director en su momento, ¿verdad? Claro. Sí, sería interesante en este caso que usted expone, ver si en esa transición o ese cambio de la estructura o un cambio de gerencia, porque puede ser que para un gerente sea más eficiente tener la estructura de ese modo que por departamento, ¿cómo es? Por tipo bueno, se me olvidó la palabra, Sí, sí, sí. que por tipo de supermercado. Sí, sería interesante ver qué pasó,
probablemente si hicieron ese cambio es porque en otro país lo hacen de ese modo y les ha generado mejores resultados. Sí, tengo entendido que hoy están por cadena. Por cadena. O sea, ahorita están Palí, Más por Menos, Walmart, así. Exacto. Y antes estaban por tipo de departamento en la misma, qué sé yo, bebidas. Sí, exacto. Lo que pasa es que al final, sí, bueno, hubieron varios cambios de gerencia, ¿verdad? En algún momento nosotros Walmart antes le daba cuentas a Brasil, ¿verdad? Que era, digamos, como el holding, ¿verdad? Y después ahora es México, entonces ahí es una corporación muy viva, ¿verdad? Entonces hay muchos cambios y esos cambios traen cambios en las unidades estratégicas de negocio, ¿verdad? Claro. Y normalmente este tipo de empresas son muy dinámicas, bro. Entonces, sí, este tipo de cambios pueden darse seguido, frecuentemente. Cambios Sí. en su estrategia. Adelante, Fernando. Sí, no, y para agregar al caso de Walmart, es muy interesante porque Walmart es una familia, creo que es la familia más millonaria de Estados Unidos, quienes son los dueños de Walmart, y todas sus cabezas son parte de una misma familia, inclusive yernos, ¿verdad? Es como una organización gigantesca y es toda ya a nivel como de mercado, digamos, los gerentes, CEOs y todos, ¿verdad? Los directivos de la compañía son personas que llevan el mismo apellido y que son, ¿verdad? Cónyuges de familias o personas que tienen el apellido Walton, creo que es el apellido de ellos. De hecho, creo que ahorita que le llaman el chairman de Walmart es creo que es como el yerno de uno de los Walton. Es una locura. Esa compañía, por eso es que es tan dinámica, porque es totalmente manejada por una familia. Y a nivel mundial tienen una cantidad de grupos que manejan todas las regiones. Casi que, bueno, ya en Costa Rica es casi un monopolio, ¿verdad? Si no fuera por automercado. Pero también eso que la división que estaba comentando el compañero en relación de que Palillo tiene también que ver con la estrategia de ellos de segmentación de mercado, porque eso les permite incluso para cada mercado diferente, de acuerdo con cada uno de sus supermercados, ofrecer productos con unas condiciones diferentes, aunque en la práctica es una cuestión de verificación. Sí, como una variación o una selección de productos más reducida, como en Palí, digamos que es más reducido, y luego no tiene Walmart, que es un montón de marcas. Y en todas venden la marca esta que se llama Great Value, que es de Walmart. Entonces son genios, ellos son genios. Ya que estamos hablando de Walmart, no sé si eso lo mencionamos la vez pasada. ¿Ustedes cuál creen que es la estrategia que ha tomado Walmart en Costa Rica, de las que hemos visto? Bueno, esas las mencionamos la sesión pasada y en esta hemos mencionado algunas. ¿Qué tipo de estrategias? Ajá. Bueno, yo digo definitivamente comprar a sus competidores, es como la más clara, como fueron comprando Hipermás y luego, ¿verdad? Todo esto Palí, Maxi Palí, Perimercados, Más por Menos, no sé, creo que también ya está ahí adentro, han comprado todos. Y Fernando, ¿y cómo se llama este tipo de estrategia a nivel teórico? Qué buena pregunta, profesor. Es una absorción de los demás. Sí. Pero si se recuerdan de cuando hablábamos de distintas estrategias, las defensivas, las de intensivas. Sí, Esa es agresiva, creo. sí. También se puede catalogar como una estrategia de integración, ¿verdad? Pero con la ventaja de que a pesar de que digamos, vienen absorbiendo una serie de empresas, lo que hicieron fue mantener para el público, para la segmentación, o sea, porque entonces simplemente mantienen y entonces eso les da una cobertura global.
nunca a pesar de que en la empresa como sí las controla todas, hace creer que entonces son diferentes y están direccionadas a diferente público. Claro. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Y una última, profesor, nada más como para ser dinámico, ¿verdad? Y dejar la tarea. Bueno, yo trabajé en algún tiempo ahí en Walmart, ¿verdad? Y hay un planteamiento muy interesante sobre cuál es el negocio de Walmart, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es el negocio de Walmart? ¿Verdad? O sea, si es la venta retail, ¿verdad? O ese negocio financiero, ¿cuál realmente es el que más ganancia le deja a Walmart? O es la marca privada, como le dijo el compañero de Great Value, ¿verdad? Entonces, yo conozco la respuesta porque estuve en esa reunión, ¿verdad? No por otra cosa. Pero el negocio de Walmart es el negocio financiero. Es el que más margen le deja, ¿verdad? Más que la venta retail. Entonces, son análisis que ellos hacen, ¿verdad? Para saber cuál es la estrategia a seguir. Entonces, a veces uno cree que el negocio está en una cosa cuando realmente el negocio está en otro lado. Interesante. Sí. Ahí me gustaría mencionarles que, bueno, Walmart es un monstruo como tal, entonces imagínense en el poder. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Porter y las fuerzas de Porter y demás? Cuando existe un alto o un fuerte poder de negociación de un cliente. Puede ser que Walmart sea un cliente para mí, para mi empresa, pero es una empresa muy grande, entonces probablemente, y yo he escuchado así, tal vez usted que ha trabajado o trabajó ahí en Walmart, me puede decir si es cierto o no. Muchas veces el mismo Walmart pone las condiciones para comprarte un producto. Llámese el tiempo, se me fue la palabra, es una venta a crédito a, no sé, 60, 90 días. Y ese tipo de aspectos, ¿verdad? El precio lo más barato posible. Más bien como que es quien decide de qué manera puedo yo adquirir ese producto. Yo le impongo las condiciones a usted porque yo soy el cliente grande y soy el que toma la decisión. Pero pues relativamente, profesor, eso no significaría también que para el que el vendedor eventualmente le podría servir, porque lo que él necesita más bien es posicionamiento de mercado, o sea, y el hecho de que puede ser que le disminuya costo-beneficio, puede ser que sí, efectivamente le ponga un precio, pero finalmente el hecho de posicionarse en un montón de supermercados y llegar a en más ventas detallistas, que es a lo que se dedica Walmart, según su visión, mi misión, diría yo, podría ser que más bien a la hora de cuantificar les resulte más rentable. Claro, claro, por eso mismo, porque para mí, que tengo una empresa y quiero vender un producto y lograr meter ese producto a una cadena de supermercados como esta, pese a que tal vez no tenga un margen de utilidad tan grande, es como pegarse a la lotería, ¿verdad? Para muchas empresas, más si es una empresa pequeña. Pero a eso voy, que al final Walmart es como quien impone o tiene el poder de negociación en ese tipo de ventas. Sí, así es. Ellos, como se ve en la punta, profesor, ellos pagan 30, 60, 90, depende del producto que sea, y ellos reciben su ingreso cash, ¿verdad? Claro, Entonces, ahí claro. tienen un juego financiero enorme. Importante, ¿ven? Qué Sí, interesante. sí. Y profesor, ya repasé mis notas y es una integración horizontal, Sí, muy bien. que es básicamente apropiarse de la competencia. Exactamente. Es una una estrategia de integración horizontal. Sí, Bueno, sí. Y como en Costa Rica creo que la última compra que ellos hicieron, no me acuerdo, no sé si fue Perimercados o Mega Super. Una de las últimas compras que ellos hicieron fue cuando salió esta campaña de, de activación de automercado, que era como, no me acuerdo cuál era el mensaje, pero fue una frase como demasiado famosa en su tiempo, que era para apoyar a una cadena nacional y no a una internacional.
y ahí fue donde se promovió un montón la imagen de Automercado y de Vindy, inclusive creo que la de Fresh Market y la de AMPM, que son las que no están bajo el ala del Walmart. Qué interesante, ¿verdad? Y es que sí, Walmart. Bueno, hay una nota interesante, y es que el Make no le permitió a Walmart comprar premercados, ¿verdad? Por temas de monopolio. Okay. Sí, de monopolio, porque ya se van a convertir en un monopolio gigantesco, incontrolable. Una familia china de apellido Lang, que al final ya se los devolvió a los antiguos dueños, pero sí, en su momento el Make no los permitió comprarlo. Mira, no sabía. Vean qué interesante, eso es un factor externo. Exacto. Un factor externo que de índole de político, ¿verdad? Inclusive legal, que le impidió a Walmart seguir con su estrategia, porque yo sí leí esa noticia. Si fuera por Walmart ya casi que sería un monopolio, como mencionan por ahí. Y ahí intervino el gobierno. Sí, por el peligro que es un monopolio. Sí, claro. Como en Estados Unidos las telecomunicaciones. Yo me acuerdo que en uno de los libros de esta carrera, de un curso, no me acuerdo cuál era, ponían el caso de esta AT&T, la telefónica, que ella era un monstruo y iba a comprar a otra que estaba cerrando, que se llamaba T-Mobile, y le van a comprar por una cantidad exuberante de millones de dólares, y el gobierno estadounidense le impidió la compra, porque iban a monopolizar el mercado de teléfonos. Claro. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, continuemos. La estructura matricial que les mencionaba hace un rato es una estructura más compleja, es como la más compleja de las que vamos a ver ahorita, y de los tipos de estructura, en realidad es como la más compleja. ¿Por qué? Porque aquí hay una combinación y creo que es como más fácil explicarlo con este esquema. Yo les mencionaba ahora que muchas veces en la empresa se genera algún proyecto, entonces ese proyecto va a tener un líder, un gerente de equipo. En el caso del proyecto A, pues este va a tener un gerente de equipo que va a trabajar en conjunto con algún área funcional en específico. Puede ser que este proyecto involucre a la gerencia de investigación y desarrollo. Entonces, bueno, no sé si recuerdan el tema o el concepto de línea de mando. En este caso, este equipo va a tener dos jefes, dos líderes, ¿verdad? Que es el gerente de investigación y desarrollo y el líder o el gerente de equipo como tal. Entonces, muchas veces una empresa puede tener una estructura definida, ya sea funcional o divisional o alguna unidad estratégica de negocios, y implementa un proyecto en específico y tiene que acudir a este tipo de estructura, que es la estructura matricial. Como les digo, es como una estructura más compleja y hay distintos matices en cuanto a autoridad y comunicación. Y para que sea efectiva, las organizaciones necesitan planeación participativa, capacitación, clara comprensión de las funciones y responsabilidades de los demás involucrados y, bueno, una excelente comunicación. ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas de esta estructura? Los objetivos son bastante claros, los empleados pueden percibir de manera más clara los resultados, hay como mayor participación en este tipo de estructura. Las relaciones son más fluidas, la comunicación es más fluida, como mencionábamos. ¿Cuáles son las desventajas? Requiere un excelente flujo de comunicación. O sea, tiene que la empresa prepararse y estar acostumbrado a este tipo de estructura, a que es una empresa que trabaja en proyectos y que los distintos departamentos pues tengan una buena comunicación. Viola el principio de la unidad de mando. Ven qué interesante esto. Normalmente el principio de unidad de mando, y que es un tema, un concepto administrativo, habla de que uno debería tener solo un jefe o darle cuenta solo a un jefe. En este caso, como les mencionaba, puede ser que hayan dos jefes. O inclusive si se une una tercera, otra unidad funcional, pueden haber hasta tres jefes. Que eso es como la tendencia, ¿verdad? Que esos equipos multidisciplinarios donde pues hay distintos líderes y más que todo es esto, en este tipo de estructura se da eso. Es más costosa, pues crea más puestos gerenciales, crea líneas duales de autoridad, crea fuentes duales de recompensas, requiere confianza y comprensión mutua.
Algunas herramientas o más bien decisiones estratégicas que puede tomar una organización está la reestructuración y la reingeniería. En el caso de la reestructuración, sí o sí implica una reducción del tamaño de la empresa. Por consiguiente, van a haber despidos. A diferencia de la reingeniería, donde no necesariamente hay despidos. En el caso de la reestructuración, se pueden reducir las divisiones, las estructuras organizacionales y tal vez la mayor implicación es que van a haber despidos. O sea, sí o sí en la reestructuración van a haber despidos porque se va a reducir el tamaño de la empresa. El concepto de reingeniería es distinto porque no supone solo ese recorte o esos despidos, sino que maneja como un concepto distinto donde implica modificación o cambio en la forma en que se hacen los procesos, se rediseña el trabajo, se trata de mejorar costos, calidad, servicio, sin que necesariamente se afecte la estructura de la organización, sin que hayan despidos como tal. Entonces, en este caso, la reingeniería no implica la pérdida de empleos o despidos como tal. Hace un tiempo vi un tuit de Mario Redondo, que es el actual alcalde de Cartago, donde él mencionaba que estaba en un proceso de reingeniería. Y cuando yo me pongo a ver, había despedido no sé a cuántos colaboradores de la municipalidad, que bueno, es una estrategia válida, pero no está, o sea, la municipalidad como tal no está en un proceso meramente de reingeniería, sino que es más de reestructuración, porque en este caso él estaba despidiendo personas o despidiendo colaboradores. Entonces, bueno, para que tengan claros esos dos conceptos. Administrar la resistencia al cambio. En el caso de un estratega, pues tiene que tener claro eso. Hay distintas formas o estrategias para administrar esa resistencia, estrategias de cambio forzados. Eso es nada más como para que tengan una idea. Implicar órdenes y hacerlas cumplir. O estrategia de cambio educativo, que es más que todo tratar de convencer a la persona que cambie. Y la estrategia de cambio racional o interés propio, que lo que intenta es convencer a los individuos de que el cambio les beneficiará personalmente. Entonces son como tips ahí que debe tener el estratega a la hora de tratar de cambiar la forma de pensar de los colaboradores a la hora de implementar una estrategia. Y bueno, para ir finalizando, hay algunas cuestiones estratégicas relativas a los recursos humanos. Y bueno, ustedes saben que las personas dentro de la organización pues son el activo más valioso, entonces debemos tener mucho cuidado a la hora de manejar una estrategia, implementar una estrategia, pues de qué manera gestionamos ese recurso humano, esos colaboradores, esa gestión del talento humano, como también se llama. Se debe vincular el desempeño y la remuneración con la estrategia. Eso es importante. Cuando, por ejemplo, determinamos o formulamos objetivos y, y lo evaluamos no sé, en un tiempo específico, 1 año, 2 años, eso también debe involucrar el tema de desempeño y remuneración. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo, un departamento está cumpliendo con un objetivo que se planteó a nivel financiero, pues yo podría recompensar si cumplen ese objetivo con creces o si más bien superan las expectativas de lo que se planteó. Y muchas empresas manejan algunos incentivos financieros y no financieros que van ligados a ese cumplimiento de objetivos. Equilibrar la vida laboral con la vida familiar. Bueno, creo que no hay como mucho que agregar, porque es muy claro, ¿verdad? Las empresas deben pensar o deben tener claro que detrás de cualquier colaborador hay una vida y que el trabajo no lo es todo. Entonces, bueno, qué otro aspecto? Desarrollar una fuerza laboral diversa, eso es importante, ¿verdad? Que el tema de inclusividad, de que sea una organización donde cuente con distintas fuerzas laborales. Eso ha costado mucho y lo podemos ver en muchas organizaciones. Es más difícil encontrar, por ejemplo, mujeres que sean gerentes y eso tiene que ir cambiando. O sea, tanto el hombre
como la mujer, o no sé, cuando hablamos de distintos géneros, tienen la misma capacidad y no debe existir esa preferencia, porque aunque suene triste, a nivel salarial todavía existen esas diferencias, todavía, y eso es un reto, y tiene que ver mucho con la gestión de los recursos de los colaboradores, la gestión del talento humano. Se debe tener cuidado al contratar empleados de una empresa rival. ¿Por qué? A veces eso entra en juego el tema ético, y, y muchas veces cuando contrato a un empleado de otra empresa rival, puede que eso más bien me genere un beneficio importante, porque puede que este traiga ideas o formas de cómo hace la empresa, la competencia, las cosas bien, pero también puede ser, no sé, un arma de doble filo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando se toma ese tipo de decisiones. Se debe crear una cultura de apoyo a la estrategia. Como hablábamos anteriormente, hemos repetido, tomar en cuenta la cultura organizacional y la estructura de la organización. Monitorear con cuidado los medios sociales de los empleados. Por eso es tan importante que tengamos presente qué es lo que publicamos en redes sociales, porque muchas veces ahora las empresas a nivel de reclutamiento, selección, es algo que consultan redes sociales. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Y también, ¿verdad? Estamos muchas veces, dependiendo del puesto que tengamos, hay una imagen de por medio, no solo de mi persona, sino también de la empresa. Entonces, eh, hemos escuchado casos de despidos por eso, por falta, por no tener cuidado en cuál es la imagen que yo reflejo, y tal vez publico algo en una red social que al final pues no representaba la naturaleza, la cultura de la empresa, y me genera un despido. Y desarrollar un programa de bienestar corporativo, que eso va de la mano al tema de remuneración, algunos incentivos no financieros. Por ejemplo, hay empresas que le brindan un seguro médico a los colaboradores, eh, no sé, algunas cuestiones como horarios más flexibles, teletrabajo, eh, oportunidades de crecimiento. ¿Y a qué voy con esto? No todo es financiero, ahora no todo es plata. Puede ser que a mí me guste más una empresa que otra, aunque no gane más que esa otra, porque, no sé, me respetan más mi vida, o puedo tener un mejor equilibrio laboral o familiar, o tal vez inclusive la forma en que hace las cosas esa empresa me identifico más. Y bueno, son cuestiones que debe tomar en cuenta la organización a la hora de implementar una estrategia. Bueno, con esto, con esta última diapositiva terminaríamos la tutoría. Sin embargo, bueno, me gustaría escucharlos si tienen algún aporte adicional. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, bueno, excelente. sí, yo de mi parte, no, nada más que en el libro me llamó la atención que la parte del personal, ¿cómo se llama esto? De la fuerza laboral diversa se menciona muy en la línea de lo que se habló hoy, una CEO que se llama Rosalind Brewer o Brewer, I don't know, que fue la primera mujer afroamericana en liderar una unidad de negocio de Walmart. Y dice aquí que esta mujer convirtió a Sam's Club de Walmart, supongo que es una organización dentro de Walmart, en un negocio de 100.000 millones de dólares. Y me llamó la atención ese ejemplo tan alineado a todo lo que hablamos hoy. Sí, qué buen ejemplo. Muchas gracias, Fernando. Sí, Gracias. por ahí también las últimas dos personas encargadas del Fondo Monetario Internacional han sido mujeres, ¿verdad? Y ahora los ojos están puestos en Kamala Harris, ¿verdad? Y pues si hace ¿verdad? Ojalá pueda darse la oportunidad, ¿verdad? De desarrollarse para demostrar de que todos somos iguales, ¿verdad? Por decirlo así. Sí, y quién más diverso que esa mujer, si es de ascendencia negra e india. Es como, creo que es la primera mujer vicepresidenta
en general mujer, la primer mujer vicepresidenta de ascendencia negra y la primer mujer vicepresidenta de ascendencia india. Sí, Es sí, yo todo escuché eso. sí, es todo Lo más una... importante es que es inteligente, muchachos, porque están enfocándolo todo en una cuestión de género y al final de cuentas estamos de acuerdo, todo está bien, pero es inteligente. O sea, se merece. sí. No, No, esa mujer por es eso brillante. dije, sí, por eso dije que ojalá se le den el espacio y la oportunidad para poder desarrollarse, ¿verdad? Sí, y demostrar como su potencial, porque esta mujer es litigante y era senadora de California antes de ser vicepresidenta. Bueno, aparentemente, si no es que se hace algo al respecto, ¿verdad? Pero eh, yo personalmente he seguido muy, muy de cerca la carrera de ella y la he visto como ella habla en el Senado, con hearings, con ¿verdad? Secretarios de Estado y justicia de la Corte Suprema, y como ella habla y se expresa, es demasiado elocuente, es brillante esa mae. Pero es interesante lo que estamos hablando, porque si usted lo ve con la misma, la cápsula de investigación académica, en donde habla de cómo las empresas necesitan, en el caso de las mujeres, SEO, llegar y tener que estar a cada rato teniendo que resaltar su capacidad para evitar esa situación de los estereotipos. Entonces, siempre es interesante, un hombre no tiene que estar haciendo eso, pero las mujeres sí. Entonces, también tomarlo en consideración. Representa un gran reto. Y para darles un ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Vean en la candidatura de la expresidenta Laura Chinchilla para el BID, ¿verdad? Bueno, que la retiró, pero imagínense que, bueno, a mi criterio ella es una mujer muy, muy inteligente, muy capaz, y estuvo ahí, ¿verdad? Fue que al final había un tema todo político y de fondo que le impidió continuar con la candidatura al Banco Interamericano de Desarrollo. Seguro la llamaron desde Estados Unidos. Sí, Es que ya el puesto tenía nombre. Sí, exactamente. Así no se vale, así no se puede jugar. Sí, no, evidentemente. Y ella, pues, muy sensata en renunciar en el momento que lo hizo. Pero ven, para mí es una mujer muy, muy capaz y fue pues, presidenta del país. Ojalá en un tiempo no muy lejano tengamos otra mujer presidenta. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que por el día de hoy pues, cerramos la tutoría. Eh, Cualquier consulta, de igual forma lo pueden hacer a través de la plataforma. Bueno, muchas gracias por sus aportes, muy valiosos, muy enriquecedores, y hizo la clase, al igual que la vez pasada, más dinámica. Muchas gracias, profesor. Más bien hasta que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, bueno, buenas Muchas noches. gracias, Entonces, buenas noches. gracias, nos vemos en la próxima sesión. Bueno, es que tenía una consulta. Claro, adelante. Es como se me quedó pegado, yo no sé por qué le pasa a ese teléfono, no sé si es la presentación, no sé. Bueno, pero digamos, ¿en qué